Bueno, buenos días a todos y todas. Este video hace parte de la clase asincrónica, la clase número 15. Tiene que ver con el tema de las alternativas y las utopías, ¿verdad? Eso es lo primero que tendríamos que pensar, ¿verdad? Porque convencionalmente nosotros consideramos alternativa como una decisión, ¿verdad? Es como si tengo esta alternativa. Bueno, tengo la alternativa eh, de matricular el grupo 22 o el grupo 23, ¿verdad? Y normalmente usamos esta palabra en un sentido de... Ahora, en realidad alternativa también puede ser usada en un sentido fuerte cuando se entiende como un filósofo francés que se llama Alain Badiou habla de acontecimiento más que de alternativa. Eh, Acontecimiento es un, un acontecer, ¿verdad? Un suceso que abre eh, un orden de posibles que hasta ayer era imposible. ¿Verdad? Y esto es lo que le dice a un acontecimiento. Es decir, es un suceso que permite la apertura de acontecimientos que hasta ayer no considerábamos que estaban dentro de todas nuestras posibilidades, y eso es realmente una alternativa. Para, para Kant, para Immanuel Kant, eh, en realidad solo ha habido dos acontecimientos en la historia humana. Esos acontecimientos son: uno, el nacimiento de Cristo, es decir, Dios hecho hombre. Kant era un filósofo cristiano. Y el otro, la Revolución Francesa. Son los dos acontecimientos que han habido en la historia de la humanidad. Para Kant, obviamente, en el sentido de que abre la posibilidad de lo que hasta ayer considerábamos que era un imposible, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el primer nivel de esto que le llamamos una alternativa, ¿verdad? La discusión sobre las utopías, que es de lo que vamos a hablar hoy, y cuyo libro más famoso es este, que ustedes leyeron a lo largo del semestre, de la Utopía, de Tomás Moro, que es el libro que le dio el nombre a un género especial de publicaciones que se pregunta por las alternativas en el sentido fuerte del término, no en el sentido de una alternativa donde todo es más de lo mismo, sino una alternativa en el sentido fuerte de pensar una posibilidad que hasta el momento nos parece imposible, ¿verdad? Antes de eso, como hicimos un debate pequeño, ¿verdad? Una acotación pequeña sobre el problema de la antropología filosófica del neoliberalismo, es decir, de una tendencia a pensar los seres humanos como egoístas, como eh, agresivos, como conflictivos, ¿verdad? Como decía Thomas Hobbes, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre. Eh, Hominis Lupuli, ¿qué es? El hombre es el lobo del hombre. Este, hay toda una corriente dentro de las tradiciones míticas, filosóficas, es decir, que es una cosa que corre todo el pensamiento humano, que considera exactamente lo contrario. Es decir, que los seres humanos, lejos de ser egoístas y mezquinos, que a veces lo pueden ser,
la mayor parte del tiempo son personas comunitarias, personas que tienen la capacidad de producir comunidad humana, de preocuparse por los demás y actuar por los demás, inclusive en condiciones muy duras, ¿verdad? Y que eso abra la posibilidad de un proyecto colectivo y societal diferente al que hemos conocido. Vamos a ver dos textos que hablan justamente sobre eso. Entonces, vamos a ver dos, bueno, uno es en realidad una fábula, dicen que es una fábula, y el otro es un poema de John Donne, un poeta británico del siglo XVII. Eh, Vamos a ver primero la fábula. Mm, Bueno, esta fábula es una fábula indígena. Hay en varios países de Sudamérica hay distintas versiones. La mayoría de personas dicen que es una fábula guaraní, que son los pueblos indígenas del Paraguay y del Uruguay, no sé, pero del Uruguay y del Paraguay. Entonces, la leyenda dice lo siguiente. Dice, un mal día en el bosque se desató un enorme incendio. Las llamas crecían y devoraban todo. En medio del caos, un pequeño colibrí voló al río, mojó en él sus alas y regresó al incendio agitándose para apagar el fuego. Repitió el proceso incansablemente, yendo y viniendo una y otra vez, pero el fuego indiferente no dejaba de crecer. Los otros animales que estaban viendo lo que sucedía le dijeron al colibrí, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cómo crees que con esas gotitas puedes apagar un incendio tan grande? El colibrí, sin desanimar, le respondió, yo no sé si voy a apagar el incendio, pero sé que debo intentarlo. El bosque me ha dado todo lo que soy, es mi origen y mi hogar. Tengo un inmenso amor por él. ¿Cómo no voy a intentar salvarlo? Los animales se conmovieron al escuchar al colibrí y luego se sumaron a sus esfuerzos. Los dioses que miraban desde arriba también se conmovieron. El cielo se cubrió de nubes y desató una lluvia torrencial que apagó hasta la última llama. Esa es una de las versiones del cuento. Hay otras versiones donde los dioses no intervienen, dependiendo cuál es la versión que uno lea. Pero digamos, ahí estaría una primera idea que está asociada a la idea de la esperanza, ¿verdad? El cuento, bueno, es una leyenda guaraní, mucho tiempo, pero también tuvo mucha repercusión porque es uno de los cuentos que reproduce el subcomandante Marcos en varios de sus escritos, en los escritos del 94, eh, que fueron hace 30 años cuando se organizó el levantamiento zapatista, ¿verdad? Entonces haciendo una metáfora, digamos, entre esta fábula del colibrí y el esfuerzo del ZLN hace 30 años, ¿no? Pero justamente, digamos, es un alegato contra la indiferencia, ¿verdad? Eh, y con la idea, digamos, de que hay una casa común que hay que cuidar, que hay que proteger. El segundo es un poema de John Donne, no es una fábula indígena, sino que es un poema de un autor británico. Este autor escribe en el siglo XVII lo siguiente, dice John Donne, ¿quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y este poema de John Donne es uno de las múltiples piezas literarias, musicales, artísticas, que plantea justamente esta idea, o cómo se fue construyendo la idea de la humanidad,
es decir, la idea de un género humano, genérico, valga la redundancia, que hace parte del conjunto del cosmos, es decir, que no está atado a las circunstancias locales o a las costumbres, eh, o a la idea de comunidad en el sentido más estrecho, más tribal, eh, sino a unos lazos, digamos, que son transversales a las comunidades. Pero es un lazo transversal que hay que construir, ¿verdad? Que es una idea que ha sido muy importante en Occidente, que tiene raíces en el cristianismo, sobre todo en el cristianismo de Pablo de Tarso, que también plantea un gesto similar al que plantea John Donne, probablemente más militante, menos poético que el de John Donne, que es la idea de una verdad que es transversal a, a las comunidades, ¿verdad? Y que esa verdad transversal nos une a todos de alguna forma. Entonces, a partir de eso, podemos, de esta idea, digamos, no de que los seres humanos somos criaturas egoístas, agresivas, autointeresadas, sino de todo lo contrario, de que somos criaturas comunitarias, comprometidas, gregarias, ¿verdad? Tendencialmente preocupadas por nuestra comunidad, aparece la discusión desde muy temprano sobre el problema de, no de qué deberíamos, no de qué podemos hacer en, en la sociedad, sino cómo debería ser la sociedad, ¿verdad? Es una pregunta distinta porque no se pregunta sobre lo posible, sino que se pregunta sobre el deber, ¿verdad? No es una pregunta eh, por el realismo pragmático, digamos, por lo que realmente estamos en capacidad de hacer, sino que es una pregunta sobre cómo debería ser el mundo, ¿verdad? Y aquí, de aquí viene la idea, esta de la que vamos a hablar hoy, que es el concepto de utopía, ¿verdad? Habíamos dicho en la clase que hay una razón por la cual en general la gente que estudia filosofía siempre terminamos hablando de la civilización, de la cultura griega, que es una de los cuatro pilares de Occidente. Se le dice Occidente a las culturas que están apoyadas en tres fenómenos culturales de largo alcance. Uno es la filosofía griega, sobre todo Platón y Aristóteles, pero también las escuelas menores, los estoicos, los epicúreos, eh, el derecho romano, en nuestra, aunque bueno, eh, Estados Unidos en realidad tiene derecho germánico, que es consuetudinario, pero los países europeos, salvo Inglaterra, y los latinoamericanos, la mayoría lo que tenemos es derecho romano, y de ahí viene nuestra, nuestra idea de lo que la ley y el derecho es. Y la otra son las religiones palestinas, eh, que eso es el cristianismo, el judaísmo, ¿verdad? Como base eh, de lo que consideramos hoy es Occidente, ¿verdad? La cultura griega es tan importante porque aporta, hemos dicho, lo que consideramos el surgimiento de la filosofía occidental. Ya hemos visto que gente como Enrique Dussel le parece que eso es un poco exagerado y que es unilateral señalar eso, pero digamos la tradición en general en filosofía es aceptar que el origen de la filosofía viene del mundo griego, pero habíamos dicho que inventaron otras cosas, inventaron el teatro, por ejemplo, tenía una relación muy estrecha con la filosofía. Eh,
inventaron las Olimpiadas y también se considera que inventan la democracia, ¿verdad? Demócratos, el gobierno del pueblo, que el pueblo puede gobernar y además no solo que el pueblo debe gobernar, sino que además puede ser un buen gobierno, puede ser el mejor de los gobiernos, ¿verdad? Entonces esto es una idea antigua dentro de la filosofía clásica, la democracia, pero esta idea necesita demos, necesita un pueblo, ¿verdad? Que luego podemos hablar del concepto de pueblo, pero necesita también kratos, necesita poder, ¿verdad? Nosotros diríamos modernamente necesita Estado, ¿verdad? Para nosotros la democracia es un Estado, es una forma de gobierno, es un régimen político, ¿verdad? Pero hay una idea que es tan antigua, probablemente más antigua aún que la democracia, que también es fundamental en la cultura griega, en la cultura helénica, que es la utopía. Vamos que ellos no tienen esa palabra para referirse al término. La utopía, pero vamos a ver, por ejemplo, varias referencias a utopías. Eh, por ejemplo, está claro, está bastante claro, que la República de Platón, que es probablemente la principal obra de Platón, la más conocida, la más estudiada, la más celebrada, es una utopía, ¿verdad? Es una utopía, es parte del género utópico. Eh, Aquí, curiosamente, ¿verdad? República es una traducción al latín que es res pública, que quiere decir la cosa pública. Res es la cosa pública. Lo que es público, se puede traducir así también. Se puede traducir como lo que es común. Se puede traducir también del comunismo. Cualquiera de esas cuatro traducciones está bien, ¿verdad? Eh, Nada más que pasó a la historia con nombre de la República, de Platón. Nada más que Platón, primero, no consideraba que lo que él estaba escribiendo era una utopía, primero porque no existía ese concepto, y no existe ese concepto para los griegos, eh, sino que Platón consideraba que ese texto era la, el descubrimiento de la verdad política como tal, eh, incluso intenta aplicar los preceptos de la República en varios lados, sale mal, obviamente, y el experimento sale tan mal, inclusive Platón es vendido como esclavo después del fracaso de ese proyecto y un amigo lo tiene que ir a rescatar, a comprarlo y a rescatarlo. Y en general, para la gente que lee Platón, en realidad, digamos, habría un Platón que sería como el Platón que sí sirve, que es el que está en las leyes, y un Platón que no sirve, que es el de la, ¿verdad? Yo personalmente sigo creyendo que la República es el texto más importante de Platón y además que probablemente es el más actual de todos los textos de Platón junto con la defensa de Sócrates, probablemente. Eh, pero ellos no tienen ese concepto. Vamos a ver que en realidad el concepto que usaban los griegos era otro, que se llama la Edad de Oro. Eh, pero eso no cambia lo que les estoy intentando transmitir, ¿verdad? Edad de Oro. El concepto utopía
Es un concepto que en realidad surge en el siglo XVI. No quiere decir que hasta el siglo XVI existieron utopías. Lo que quiere decir es que el término, el concepto con el que hoy nos referimos a los diseños societales deseables, ese concepto se forja en el siglo XVI. Y ese concepto es un concepto que surge de un libro que se llama Utopía, está escrito por un señor que se llama Tomás Moro, que es el que ustedes tienen en, en sus en mediación virtual, es que está aquí, en esta mediación. Eh, Tomás Moro era bueno, era un hombre de fe, ¿verdad? Era un hombre muy cercano al Vaticano. De hecho, hoy en día es uno de los santos de la iglesia, es San Tomás Moro. Eh, Fue asesor de una de las grandes familias monárquicas británicas, de los Tudor. Entra en desgracia con los Tudor cuando inicia el cisma de la iglesia, porque digamos la iglesia católica era la única que había en Europa. Este, Hasta que empiezan las divisiones. La primera división es con los ingleses, que crean su propia religión nacional, se llama la religión anglicana. Eh, pero Moro escribe este libro, él también es economista político, se lo considera un economista político, pero este es probablemente el libro más importante de él. No se sabe si él lo escribió en serio o en broma, no se sabe si es de verdad la posición que tenía Tomás Moro, cosa que es poco creíble porque él era un hombre más bien cercano a la monarquía, era asesor de un monarca, digamos, era un hombre en ese sentido privilegiado, con una posición muy cercana al poder. No se sabe si es un texto escrito para burlarse de los utopistas, digamos, de las personas que escriben utopías. No se sabe si es una sátira de, de su tiempo, es decir, una escritura que tiene el objetivo de burlarse eh, de una manera satírica, de una manera graciosa, de una manera que no lo comprometa políticamente demasiado, eh, de las condiciones de su época, del proceso del inicio de la modernización capitalista en Inglaterra, que se resume en esta idea que está en la utopía de que parece que las ovejas se han comido a los hombres, dice eh, Moro, ¿verdad? En el sentido de un proceso donde las tierras estaban siendo cercadas para la producción de ganado bovino y estaban desplazando eh, a los viejos campesinos propietarios, ¿verdad? Es decir, es un periodo de modernización económica que va acompañado de un profundo dolor social, de un proceso de expropiación, digamos, de los campesinos para concentrar la tierra. Y en medio de eso aparece este texto de Tomás Moro, que es una defensa de una sociedad eh, sin propiedad privada, sin derecho de herencia, con propiedad común de los bienes de consumo y con un buen gobierno, ¿verdad? Con un gobierno que está dirigido por un rey filósofo, ¿verdad? Utopía en el libro de Tomás Moro es una isla, ¿verdad? Siguiendo la, siguiendo la tradición que era muy importante en el siglo XVI, Tomás Moro lo que hace es inventarse o imitar o burlarse, cualquiera de las cosas, eh, los libros de viajes, los diarios de viajes
En la clase anterior vimos, por ejemplo, el diario de Colón, ¿verdad? Y así como el diario de Colón estaba, es todo un género que se llama la crónica colonial. Eh, Hay un sinnúmero de textos de viajeros que van allende los mares, encuentran islas maravillosas o islas extrañas y a través de estas islas narran las, las maravillas y las diferencias que tienen estas islas en relación con nuestra sociedad, ¿verdad? Ese tipo de libros, digamos, de género fue muy importante en el siglo XVI, la crónica de viajeros. Y uno puede leer muchas crónicas, está, por ejemplo, los viajes de Colón, eh, bueno, en algún sentido, la brevísima destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas tiene esa forma. Eh, Está el libro del hijo de Colón, de Fernando de Colón. Eh, Está la narración de Bernal de Idea del Castillo, ¿verdad? Es decir, es todo un género, ¿verdad? El género de los libros de viajes. Entonces, Moro lo que hace es que hace una sátira, hace una imitación, es una ironía de los libros de viajes y lo que supone es a un autor, ¿verdad? Eh, que se lanza, que se lanza al mar, ¿no? A conocer lugares y un buen día llega a la isla se llama Pedro Egidio, el personaje que inventa Moro, que es el marinero, y este tipo llega un día a una isla que se llama la isla de Utopía, y le cuenta a Tomás Moro, o sea, Tomás Moro es un personaje dentro del libro de Utopía, eh, de hecho hay unas cartas ahí, como ustedes pueden ver, entre Tomás Moro y este Pedro Egidio, que es un personaje que se inventó, o sea, Tomás Moro es real, Pedro Egidio no es real, eh, y se inventa esta isla, ¿verdad? Que es la isla de Utopía, y ahí describe las características de la sociedad de Utopía, ¿verdad? Cómo son sus casas, cómo son sus costumbres, cómo es su gobierno, ¿verdad? Y quienes viven en Utopía son utopos, ¿verdad? Y están gobernados por un rey topo. Entonces, utopía es un juego de palabras, también en latín, porque este U es privativo, quiere decir no, y topos es lugar. Entonces, en esta primera traducción, utopos es el no lugar, mejor traducido, el lugar que no existe. Bueno, pero utopía, también ese U puede no ser U, sino que puede ser EU. Es un juego de palabras que hace Moro y que permite ese juego de palabras porque este EU puede significar buen, como eudaimonía, ¿verdad? La buena vida. Eh, entonces también utopía puede significar el buen lugar. Francisco de Quevedo, creo que la traducción que hace de utopía es el lugar que no existe. Eh, y algunos podrían decir que en realidad utopía, el sentido que tiene, y es decir que es el lugar que no existe, pero que debería existir.
lugar que no existe, pero debería existir, ¿verdad? En el sentido de un lugar donde los males de la vida social contemporánea eh, no existan, ¿verdad? Esta idea, ¿y cuáles son los males de la vida social contemporánea? La pobreza, por ejemplo, la guerra, la violencia, ¿verdad? Entonces, esta idea de una sociedad donde ha sido eliminada la pobreza, la guerra, la violencia, es una idea tan antigua en las ideas políticas que los seres humanos tenemos como la democracia misma, ¿verdad? Y probablemente es una idea anterior, inclusive, a la democracia misma. Este tipo de géneros, que son diseños societales que se consideran buenos y deseables y en los cuales ha sido suprimida los aspectos más indeseables de la vida contemporánea, eh, se les llama géneros utópicos, ¿verdad? Géneros utópicos. Eh, También se les llama novelas políticas, ese es otro nombre, porque tienen la forma de una novela, pero no son novelas. La utopía de Tomás Moro es la más famosa, pero no es la única que existe. De hecho, existe un género larguísimo de utopías. Están las utopías renacentistas, que es la utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol de Campanella en la Nueva Atlantis de Bacon. Eh, Está lo que se llaman el socialismo utópico francés, que ahí los nombres propios más importantes son Charles Fourier, eh, Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, y uh, Eugene Cabet, ¿verdad? Eh, el origen del cooperativismo también está asociado, el proyecto cooperativo, está asociado también a un escritor utópico británico, que se llama Robert Owen, escribió un libro que se llama New Harmony, la nueva armonía, donde diseña la idea de lo que hoy consideramos el cooperativismo, la idea de bueno, de una producción y una sociedad de trabajo cooperativo sin propiedad privada. Eh, y luego podemos encontrar otros similares en la historia. eh, Erewhon, Samuel Butler, el año 2000 de Edward Bellamy, Noticias de ninguna parte de William Morris, ¿verdad? Son algunas, digamos, de las novelas que consideramos utópicas, ¿no? Políticas. Sí, que son textos que están a medio paso entre la ficción y la realidad, la crítica social y la sátira, y que sobre todo lo que hacen es, en momentos en los que las instituciones sociales parecen demasiado rígidas para ser cambiadas, demasiado fuertes para ser cambiadas, o que el cambio social parece no una cosa inminente, sino una cosa que es demasiado lejana en el tiempo, eh, surgen, digamos, este tipo de géneros donde se diseña con la imaginación sociedades deseables, ¿verdad? Sociedades alternativas. Ahora, había dicho que los griegos no tenían eh, este concepto, que es el concepto de utopía, aunque sí tenían textos utópicos. Entonces, ¿qué era lo que tenían? ¿Cuál es el concepto con el que se hablaba de eso? El concepto, y esta va a ser la primera parte, con el que se habla de esto es la edad de oro, ¿verdad? En el mundo griego y en el mundo romano, lo que nosotros hoy le llamamos utopías, aquí ustedes probablemente en exposición eh, hayan pensado, la idea también de viajes al exterior para ver y conocer civilizaciones superiores, más avanzadas
que la sociedad humana, que es como la idea que está en Star Trek, por ejemplo, eh, y es una variación literaria de las utopías renacentistas, ¿no? Porque en las utopías renacentistas lo que hay es un viaje por mar hacia una isla desconocida. Como ya más o menos a la altura del siglo XIX, eh, no, bueno, a inicios del siglo XX, más o menos, sí, inicios del siglo XX, ya todo el continente está conocido, es decir, no existen ya islas desconocidas. A inicios del siglo XX, mucho de la imaginación utópica se trasladó no a islas desconocidas, sino a planetas desconocidos, ¿verdad? Pero el efecto, digamos, literario es el mismo, es describir esos planetas para poner en contraste las características de esa sociedad con las características nuestras. Ahora, en el mundo antiguo, en el mundo griego, el concepto que se tiene es el de la edad de oro. Y el lugar utópico no es una isla allende los mares, ni un planeta allende los cielos, sino que es una edad que estuvo en el pasado, ¿verdad? Es una época anterior que los seres humanos dejamos atrás, que esa época anterior que los seres humanos dejamos atrás se repetirá en algún momento, porque tanto para los griegos como para los romanos el tiempo es cíclico, ¿verdad? No es lineal y progresivo como lo entendemos nosotros, sino que es un eterno retorno de lo mismo, un eterno regreso de lo que ya había pasado. Eh, y entonces el concepto que ellos tienen es la edad de oro. Ovidio, en la Metamorfosis, en el libro 1, en los versos del 89 al 113, habla de la edad de oro y dice lo siguiente: Áurea, la primera edad engendrada fue, que sin defensor ninguno por sí misma, sin ley, la confianza y lo recto honraba. Castigo y miedo no habían, ni palabras amenazantes en él fijado. Bronce se leían, ni la suplicante multitud temía la boca del juez suyo, sino que estaban sin defensor seguros. Todavía, cortaba sus montes para citar el extranjero orbe, a las fuentes hondas el pino no había descendido, y ninguno de los mortales, excepto sus litorales, conocían. Todavía vertiginosas no ceñían a las fortalezas sus fosas. No la tuba de derecho bronce, no de bronce curvado los cuernos. No las galeas, no la espada existía. Sin uso de soldados, sus blandos ocios seguras pasaban las gentes. Ella misma, inmune, de rastrillo intacta y de ninguna reja herida, por si lo daba toda la tierra, y contentándose con unos alimentos sin que nadie los obligara creados. Las crías del madroño, las montañas fresas recogían y cornejos, y en los duros zarzales prendían las moras y las que se habían desprendido del anchuroso árbol de juco. Una primavera era eterna. Plácidos con sus cálidas brisas acariciaban los céfiros, nacía sin semillas a las flores. Flor que incluso los frutos, la tierra no araba, y el campo no se renovaba, encanecía de gravias aristas. Corrientes ya de leche, ya corrientes de néctar paseaban, flavas, desde la verde encina goteaban las nubes, ¿verdad? La rítmica del verso es medio rara, eh, por ahí no es la mejor traducción, pero digamos, ya está claro qué es lo que digamos, el mundo griego consideraba la edad de oro. Es un mundo sin ley, ¿verdad? Por sí mismo, sin ley, donde la confianza y lo recto honran, es decir, donde la gente se comporta de manera recta, sin necesidad de ley, sin necesidad de castigo, sin miedo al castigo. Es decir, que es un comportamiento bondadoso, civil, diríamos nosotros ahora, es un lenguaje del siglo XVI, pero es bondadoso, recto, pero sin necesidad de ley. Es decir, es una sociedad sin ley, sin gobierno, sin Estado, donde la gente de manera espontánea
actúa de manera recta y honrada, ¿verdad? Dice, castigo y miedo no había, ni palabras amenazantes en el fijado, ¿verdad? Es decir, la gente no actúa bien por miedo al castigo, sino que actúa bien de manera espontánea. Eh, Dice, todavía vertiginosas no ceñían a la fortaleza sus fosas. No la tuba de derecho de bronce, no de bronce curvado de los cuernos. Es decir, no hay fortalezas, no hay fosas, no hay armas, no hay guerra aún, ¿verdad? No hay ley, no hay guerra, no hay fuerza. Eh, y además, ninguna reja herida por sí lo daba toda la tierra. Es decir, la tierra es un lugar tan voluptuoso y tan productivo que la gente no tiene que trabajar, no tiene que herir la tierra. Y la naturaleza por sí misma da todo lo que se necesita, no solo te da todo lo que necesitas, sino que da más aún, ¿verdad? Dice corrientes ya de leche, corrientes ya de néctar, es decir, hay ríos de leche y hay ríos de néctar, ¿verdad? No solo hay ríos, sino que hay ríos de leche y ríos de néctar, que gotean por todos lados. Es decir, es una imaginación donde, obviamente, es una época que, digamos, se perdió en el tiempo, que es obvio que no es una época histórica, ninguna época histórica realmente existente ha tenido esas características, pero en la imaginación, justamente, se habla de la Edad de Oro para contrastarla con la Edad de Bronce, que es la edad en la que se supone que se está viviendo en ese momento para el mundo griego, que es una sociedad donde sí hay ley, donde sí hay castigo, donde hay guerra, donde hay muerte, donde hay que trabajar para vivir y donde hay propiedad privada, ¿sí? Entonces, por contraste, aparece la idea de la Edad de Oro y la idea de que en algún momento los seres humanos vamos a regresar a esa Edad de Oro. Fíjense cómo aparece esa misma idea de la Edad de Oro en un fragmento de otro texto de Platón, que se llama El Político. Ese también es un texto muy interesante, junto con la República. En El Político, Platón dice lo siguiente: no había en absoluto constitución, no había Estado, ni posesión de mujer ni de niños, no había familia. Porque desde el seno de la tierra es de donde todos remontan a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profesión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos en una tierra que les ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre, sin cama ni vestidos, ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaba molestias, y sus lechos eran nobles entre la hierba que crecía en abundancia. Entonces aquí aparece nuevamente, digamos, puesto en el pasado, los diseños, digamos, de una sociedad utópica, ¿verdad? ¿Cuáles son los diseños de una sociedad utópica? Sin constitución, sin Estado, es decir, sin kratos, sin uso de la fuerza, ¿verdad? Inclusive la fuerza legítima que viene de la mayoría, ¿verdad? Pero que no deja de ser fuerza, no deja de ser coerción. No hay propiedad de las mujeres y de los niños, no hay familia, por lo tanto no hay propiedad privada, no hay derecho de herencia. Eh, y la tierra es una cosa tan productiva eh, que permite la profesión de todos los frutos, toda la vegetación. No hay necesidad de cultivarlo, no hay ni siquiera que hacer el esfuerzo por subirse al palo para recoger la fruta, sino que la fruta cae sola. Eh, no está el problema de la vestimenta, porque las estaciones son tan agradables que no generan frío y no generan calor, que son muy importante, digamos. No hay por qué guarecerse, no hay por qué pasar frío o calor. eh, y todo crecía en abundancia, no hay escasez, ¿verdad? Aquí está planteado, obviamente, digamos, la aspiración, digamos, a vencer las tribulaciones del momento, ¿verdad? La escasez, el poder, la, la violencia, eh,
las arbitrariedades que vienen de la propiedad y que vienen del derecho de herencia. Eh, y aquí podemos encontrar otro fragmento, pero para no quedarnos solo en la Grecia clásica, yo quería traer un fragmento que es el texto inicial de una cantata que se llama Takion Goi, que Takion Goi quiere decir, en, en Mara quiere decir las piedras que bailan, las piedras danzarinas. Es el nombre, Takion Goi es el nombre de un levantamiento indígena que hubo en Bolivia y en el Perú entre 1564 y 1572. Eh, y un cantante que se llama Víctor Heredia compuso en 1986 una especie de cantata conceptual que narra el levantamiento de Taquiongoy, que es un levantamiento indígena en contra de la opresión colonial de los españoles. Y ahí también, para que vean que esta idea, aunque el concepto se llama utopía y el concepto se desarrolla hasta el siglo XVI, aunque hasta el siglo XVI tenemos el concepto, la experiencia del pensamiento utópico es una experiencia que parece ser transversal al género humano, que no tiene nada que ver con si se es europeo o si es americano, si se tiene o no se tiene contacto con las bases de la cultura occidental en regiones no occidentales del mundo, como los pueblos indígenas. Existe también el concepto de la Edad de Oro, justamente porque es una proyección del pensamiento humano de cómo puede ser posible o cuándo va a ocurrir o cómo va a ocurrir o cómo podríamos realizar el fin de las tribulaciones del mundo contemporáneo, ¿verdad? En el caso de este texto, de Takion Goy, la, la edad de oro es la edad anterior a la conquista de la colonia, ¿verdad? Eh, y esa fue la edad de oro, ¿verdad? Entonces, en el inicio del en el texto uno de la cantata, lo que dice lo siguiente: hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolor de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enfermecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó, desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra con ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos. Entonces, antes de la conquista, eh, hay un, hay un tiempo bueno, hay una época buena, donde todo era feliz, ¿verdad? Eh, donde se tenían sus propios dioses, eso es un elemento que no está en el político de Platón, ¿verdad? Es decir, es un mundo donde tu espiritualidad está conectada, digamos, es una espiritualidad unitaria, coherente, no es que hay otros dioses en los que vos no crees, pero que son los dioses de los dominadores, de los conquistadores. Y sobre todo, fíjense que la Edad de Oro es pensada como una utopía de la salud, ¿verdad? Es una época, dice, donde no había enfermedad, donde no había pecado, donde no había dolores de huesos, donde no había fiebre, donde no había viruela, donde no había ardor de pecho. Sanos divinos. Es una utopía de la salud, ¿verdad? La oposición es la enfermedad de hoy contra la salud del pasado, ¿verdad? La guerra de hoy contra la paz del pasado, la infelicidad de hoy contra la felicidad del pasado. Ahora, aquí podemos ver, digamos, tres textos que podríamos llamar, por lo tanto, textos utópicos. Ahora, en la segunda parte y última de la clase, vamos a ver, digamos, lo que podría ser como las protoformas, digamos, o sea, que estaba antes de que surgiera el concepto de utopía, porque ya habrán visto que justo con la idea de la de oro se parece mucho a otra idea que no está en la cultura pagana, griega y latina, pero que sí está en la cultura cristiana, que es la idea del cielo, ¿verdad? Aunque el cielo más cargado de
de ideas metafísicas o la idea del paraíso. Y vamos a ver un poco esto. eh, Vamos a ver un poco esto. Vamos a ver pues estas ideas. Aquí podemos ver lo que podríamos llamar un preconcepto de utopía, que son las representaciones audiovisuales de cómo pudo haber sido el paraíso, ¿verdad? Una cosa que coincide, la idea de la edad de oro pagana con la idea del paraíso cristiano, es visto como si fuera un gran jardín de la abundancia. Aquí hay una representación de 1493 sobre el paraíso, eh, ¿verdad? Fíjense que ya en la representación del paraíso, aquí es representado como un gran jardín, también como una gran fortaleza, ¿verdad? En el paraíso también el problema del frío y de la vestimenta no está presente. Es un problema que aparece después del paraíso, igual que el trabajo, ¿no? Eh, que parece una pintura de la creación de los animales en el paraíso, que aquí hay un unicornio, sí, con mucha gracia. Estas son representaciones de la Edad de Oro, también, este es de Paul Frank, donde aparece también como un enorme jardín. Fíjense que la idea de la felicidad aparece como un mundo eh, rústico, de una naturaleza exuberante y donde no hay preocupaciones, no hay vestimenta, ¿verdad? Eh, Aquí podemos ver utopías religiosas y profecías. Esto es un cuadro de Hans Memling que es de 1471. Es un tríptico sobre el cielo y el infierno. A la derecha está el infierno. Y a la izquierda, que es lo que nos interesa, aparece la representación bíblica de la Nueva Jerusalén, del cielo, que es el buen lugar es pensado como una fortaleza, que tiene sentido que uno de los buenos lugares que nos parece es una fortaleza, sobre todo en una época de mucha inseguridad y de mucha violencia y de mucha arbitrariedad. Entonces la fortaleza es un lugar seguro, protegido, donde uno no está sometido a la violencia arbitraria de la vida cotidiana, eh, pero además es un lugar igualitario, porque por definición el ejército es igualitario, es jerárquico, pero es igualitario, ¿verdad? Simultáneamente. Eh, Aquí aparecen otras representaciones del cielo. Esto es de Peter Bruegel el Viejo. Esta es una de mis utopías favoritas, que es la utopía del país de Jauja. Este es de 1567, que también es un país inventado, que es una isla que está en alguna parte del mundo, donde la comida es una utopía de los glotones, ¿verdad? Entonces aquí se representa por tres hombres vencidos, perdón, por la bebida, obesos, posiblemente dormidos, es decir, han quedado súper saciados de la comida. Es decir, es una utopía de la abundancia y la comida en una época donde el hambre física es un problema todos los días, ¿no? Eh, Cada uno vestido de manera diferente para representar clases sociales distintas. Uno es un caballero, otro es un campesino y otro es un hombre de letras. Este es el campesino, este es el caballero, este es el hombre de letras. Eh, Tumbado bajo el abrigo de las pieles y con un libro al lado, ¿verdad? Y de esta manera se transmite la idea de las debilidades y los vicios, no entienden, de clases sociales, es decir, una sociedad armónica, donde las clases sociales que de otra forma estarían enfrentadas entre sí están hermanadas en la glotonería. Y fíjense aquí que el chanchito inclusive anda con su propio cuchillo, ¿verdad? Para saltar de una vez sobre la boca de la gente. Es la utopía de la glotonería, ¿verdad? Y estos serían como elementos que podemos pensar de sociedades utópicas. Justo con este video les voy a subir otro video para hablar de los falansterios, que son otro tipo de diseños de sociedades utópicas.